nuestras decisiones constantemente son equivocadas, nuestras broncas en las que nos metemos constantemente son pues, errores que cometimos o que cometemos. No todas nuestras decisiones son acertadas. Entonces esta gente le dice a Jesús: sale, te vamos a seguir, vamos a irnos por ahí, por donde tú nos dices. Que reconocen que separados de él no pueden hacer nada. Entonces Jesús les dice a todos los que reconocieron acerca de él: bueno, hay un personaje que les va a hacer la vida difícil. Va a venir y va a tratar de destruir su decisión, va a tratar de arrancar lo sembrado de parte de Dios, va a tratar de meterlos o quererte meter en la agenda de él, cuando el cielo ya te ofreció una agenda. Y entonces les dice Jesús, el versículo 10, capítulo 10, versículo 10, si alguien lo tiene por ahí. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Entonces dice el ladrón, entonces está hablando de un personaje que va a venir a quererte robar, matar. Tú has tomado decisiones ya y con respecto a Dios y tu necesidad que tienes de él. Entonces dice, hay un ladrón, el diablo, va a venir a quererte quitar lo que ya Dios te dio, lo que has obtenido, la paz, la tranquilidad, el reconocimiento de quién es él para ti, lo que cantaba Andy en lo de la cruz, la letra que Dios le dio. Y en la letra que Dios le dio hay un reconocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces nosotros reconocimos eso. El ladrón va a querer venir a quitarte eso, arrancarte eso, a matarte, a destruirte. Pero resulta que también viene en contra de tus hijos. ¿Todos tienen hijos? Sí. No, tú todavía no, pero los vas a tener. Entonces viene a eso, también a destruir a tus hijos. No hay una compasión, no hay algo que se le mueva misericordia. Es un ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Entonces viene sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre todo lo que tú posees. Y entonces Cristo les dice, a esto viene el ladrón. Tienen que reconocer esto, tienen que darse cuenta. Pedro lo describe así. Cuando Pedro escribe sus cartas, hay una descripción que Pedro le da a cómo anda este ladrón, el diablo. A ver, diga conmigo, ladrón. Ladrón. Este ladrón anda como león rugiente, buscando a quien se devora. Entonces, todo ladrón, alguien aquí, pues, los voy a hacer que se balconeen solos. O sea, los balcones te van a pedir más chicos. Pero los voy a hacer que se balconeen solos. Y yo también voy a balconear. ¿Alguien aquí ha robado? Debería de haber levantado. Las dos, madre, no sé, que va acá como, mira, ya ves. Lo que quiero decirles es que para que tú cometieras un robo, un atraco, sea una uva en el mercado, un lápiz en la primaria, o atracos más grandes, ¿no? Como los que cometiste, tuviste que formar una estrategia para robarte lo que te ibas a robar. Algunos fueron de segundos, ¿no? Si fue una uva, ponga el ejemplo en el que todos hemos caído. Si fue una guayaba en la ley o en el Calimach, tuviste que formar una estrategia de juego. ¿Para qué? Para que no te tuerzan. El que anda ahí no te mire que te comiste la guayaba, porque vas a quedar en pena, en vergüenza y todo ese rollo. Entonces, este ladrón del que habla Jesús tiene estrategias de cómo meterse. O sea, y la primera estrategia que yo miro que este ladrón tiene es que empezar a hacer llamadas y que suenen los celulares. Que yo lo ponga en el vibrador. Entonces, la estrategia que tiene este ladrón es, por ejemplo, si yo quiero robarle a él, yo quiero que él ignore que le quiero robar. Entonces, ¿qué voy a esperar? Un descuido de este vato. Un descuido, y en un descuido, en una oportunidad, yo voy a robarle. Y si quiero meterme al cantón de alguien y no está él, ese alguien, pues claro que cuando no estás en tu cantón ya deja chapas cerradas, ¿no? Ya ventanas cerradas, o sea, dejas, ¿verdad? Cerrado. Entonces, si yo soy un ladrón y voy a venir a hurtarle, robarle, destruirle el cantón,
Entonces yo voy a quebrar chapas, voy a romper vidrios y me voy a tratar de meter. Entonces este ladrón del que habla la Biblia es así. Entonces Pablo le escribe a la iglesia, a ver, digan, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Y le dice a la iglesia, no ignoren las estrategias del diablo, de este ladrón. No las ignoren, porque si las ignoras, fácil viene y te captura, fácil viene y te roba. Para robarte, si te quiere robar el cantón, vuelvo a decir, si un ladrón quiere robarte el cantón, pues quiebra chapas y rompe vidrios, ¿verdad? Pero hay una estrategia que el ladrón ha usado. Y la estrategia que el ladrón ha usado es muy cañona, en la cual muchos de nosotros hemos ignorado. Las más frecuentes no las ignoramos, ya sabemos qué hace para que yo caiga en adulterio. Pero yo ya sé, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que descríbeme lo que el ladrón va a hacer para que tú caigas en adulterio? Ponerte una dama enfrente. Ponerte una dama enfrente, luego, Y luego, pues, platicar y conversar con ella. o sea, y ya no ignoras eso. Claro que no. Entonces ya no caes tan fácil. ¿Sí me explico? En el adulterio, cuando ya reconociste ese rollo, ya no caes tan fácil porque ya descubriste la estrategia del ladrón para meterte en ese rollo. ¿Sí me explico? Entonces, y así algunos pecados ya los conocemos, ya sabemos cuál es la estrategia que él usa, pero hay una estrategia que el ladrón ha usado que ha sido bien cañona y nos ha engañado a la mayoría. Usted no ha mirado una película donde hay un autor intelectual. El autor intelectual es este ladrón. Viene para hurtar, matar y destruir. Tiene estrategias de cómo meterse a hurtarte, matarte y destruirte. También a tus hijos y a tu esposa, a tu gente, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus tíos, a quien sea tu vecino. Hay una estrategia que él ha usado que a todos se nos ha dormido el gallo en esta estrategia. Algunas ya las torcimos, vuelvo a decir, y ya estamos truchas. Ya por ahí no se mueve. O sea, va a ser bien difícil que este vato caiga en adulterio. Nuevamente. Porque me imagino que antes ya has caído. Sí. ¿Verdad? O en tu mente. Es muy seguro. Más ¿Verdad? seguro. O sea, entonces tú conoces a Cristo y empiezas a conocer las artimañas del diablo para que no caigas. Entonces ya va a ser bien difícil. Si antes fue difícil porque te costó trabajo, ¿verdad? Me imagino que no fue tu debilidad a lo mejor. Pero hay algunos que aquí que tienen la cara que fue su debilidad bien cañona, ¿no? Caer en adulterio y meterse con otra jaina, ¿verdad? Es obvio que a la hora de tú, no, pues sí, Simón, pero no fue tan fácil decirlo, porque no fue tan fácil meterte en ese jale, ¿verdad? A lo mejor hubo otros jales. Y entonces en eso ya es bien difícil que el diablo te mete una trampa, porque ya conociste la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ignorar aquellas. No, se presenta una dama. Claro. ¿Verdad? La dama, y empieza a cotorrear y ya no la ignoras. Hay una que hemos ignorado todos. Y vete conmigo a Proverbios 29, 24. Y les decía, no sé si has visto películas donde el autor intelectual programa o diseña un robo, pero no sabe abrir la caja fuerte. Entonces, cuando un autor intelectual que quiere robar lo que hay en la caja fuerte no sabe abrir la caja fuerte, ¿qué hace? ¿De qué? Busca otra persona. ¿A esa persona cómo se le dice? Cómplice. Le dice un cómplice. Como el autor intelectual, cómplice, pareja, parejita. Caiga para acá. Entonces, como el autor intelectual no sabe, busca un cómplice. Este autor intelectual, que es el diablo, que busca cómo matarte, hurtarte y destruirte en tu cantón, tu dignidad, tu matrimonio, tu respeto, tu paz. Entonces busca, como no puede introducirse, busca un cómplice, un ayudante que lo haga. ¿Por qué no? Por ejemplo, déjame te pongo un ejemplo, ¿no? El diablo del que Jesús habla, de que viene a hurtar, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Dice la Biblia que él es padre de mentira. O sea, él echa mentiras. El diablo es padre de mentira.
Esa es su esencia. Pero el diablo no dice la Biblia que en su lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Es padre de mentira, pero no tiene el poder de la vida y de la muerte como lo tienes tú. O sea, la Biblia dice que tú y tú, en tu lengua tienes el poder de la vida y de la muerte. En tus palabras, el diablo no lo tiene. ¿Qué hace el autor intelectual, el diablo, para poder usar lo que tú tienes? Y él no lo tiene. Tú tienes la combinación de la caja fuerte, él no. Entonces te va a usar a ti, que tienes ese poder, para hablar a tú lo que quiere hablarle a tu esposa, a tus hijos, a tu gente. Entonces, Proverbios 29-24, alguien lo encontró por ahí. El Dice, cómplice del ladrón a ver, aborrece. ¿cómo dice? El cómplice del ladrón. O sea, Juan decía que hay un ladrón, un autor intelectual. Proverbios, Salomón escribe ya no del ladrón, sino del El cómplice. El cómplice del ladrón, ¿qué más dice? Aborrece su propia alma. Se aborrece su propia alma. Si alguien la tiene en otra versión, dice, se hace daño a sí mismo. Sí. El cómplice del ladrón. Ya no está hablando del ladrón, está hablando del cómplice. Y el cómplice no es el autor intelectual. El cómplice, según el diccionario, es un ayudante. ¿Sí me explico? El cómplice es una persona que se asocia con el autor intelectual para cometer un atraco, cometer un crimen o hacer mal a alguien. Pero no es el autor intelectual. Pero resulta que la Biblia no dice, pero nosotros manejamos ese versículo que dice, tanto peca el que mata a la vaca, Como Tiene la pata. se la sabe, ¿no? Justo Entonces, el cómplice del ladrón se hace daño a sí mismo. Este calapo ya te agarraste. Sí, todo bien. ¿Estás casado, ah? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo se llama tu esposita? Lili. Lili. Y cuando estornuda le dicen Jesús. Entonces, Lili, escúchame bien este jale. Lili es cristiana. Amén. Lili, el diablo, el autor intelectual, también quiere afectar a Lili. Y quiere perjudicar a Lili. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos tienes? 7. El autor intelectual, el diablo, quiere perjudicar a esos 7 morros. O hijas, hijos. Quiere perjudicarlos. Pero resulta que como Lili es cristiana, la Biblia dice que el diablo, dice, la vida de Lili, al ser cristiana, está escondida con Cristo en Dios. Y el diablo, el autor intelectual, no la puede tocar. ¿Ok? ¿Está entendiendo eso? Sí. El diablo del que habló Jesús, el autor intelectual, no puede tocar a Lili, porque la vida de Lili, al ser cristiana, está escondida con Cristo en Dios. Y entonces el diablo no la puede tocar. No la puede multar, matar y destruir. ¿Sí me explico? Porque Lili, al ser cristiana, ya aniquiló esa estrategia del diablo. Se hizo cristiana y se puso bajo la sombra del Omnipotente. Habita al abrigo del Altísimo y bajo la sombra. Y diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste que destruye, con tus plumas me cubrirás. Y esa es la vida de Lili. Entonces, como el diablo, el autor intelectual, el que viene a hurtar, matar y destruir, no la puede tocar, porque la vida de Lili está escondida con Cristo en Dios. El autor intelectual ocupa un cómplice. Un cómplice que le diga a Lili lo que el diablo le quiere decir. El diablo le hierve la sangre por gritarle a Lili. Le hierve la sangre por sacudir a Lili, por golpear a Lili, por denigrar a Lili, porque Lili viva el dolor que produce un adulterio, el dolor que produce golpearla. Al ladrón le hierve la sangre
porque emocionalmente Lili esté descontrolada. Pero no puede venir porque la vida de Lili, vuelvo a repetir, está escondida con Cristo en Dios. Entonces, vuelvo a decir, un ladrón rompe chapas, quiebra vidrios para meterse al cantón. El cómplice trae llave del cantón. Escúchame bien esto. El cómplice trae llave de la casa. Porque yo no puedo venir con Lili. Yo no traigo llave del cantón de Lili. ¿Tú sí? Yo sí. Yo traigo llave del cantón de Patty, no de Lili. ¿Tú traes llave del cantón de quién? De Eva. Yo no traigo llave. Entonces, como cómplice, a mí no me puede agarrar para dañar a Lili, porque yo no tengo llave del cantón de Lili, ni tengo llave del cantón de Eva y de Irma, pero él sí tiene. Entonces, el cómplice que llena las características para decirle a Irma lo que el mismo diablo quiere decirle, es él. Para Lili es él, no alguien más. Ninguno de ustedes llena las características para afectar a Patty. Yo las tengo. Entonces, el ladrón, el diablo, busca un cómplice que le grite a Perla, que tenga llave del cantón de Perla, o menciona el nombre de tus jefes. ¿Sí me explico? El ladrón no puede usar a ninguno de ustedes como cómplice perfecto para deshonrar a Paulín. Pero Paulín tiene 3 personas, 3 nomás. Mencióname los nombres. Andrés, Elizabeth y Rafael. Y Rafael, 3 personas que llenan las características para deshonrar su paternidad. Ninguno de mis hijos puede deshonrar la paternidad de él. Mis hijos son los cómplices que el diablo puede agarrar mal parados para que deshonren mi paternidad, no la de él. Y Andy no puede venir ni llena las características para deshonrar mi paternidad. Él llena las características para deshonrar la paternidad de él. Entonces el diablo, el autor intelectual, busca cómplices que se hagan daño a sí mismos. Por ejemplo, al principio había un muchacho que adoraba al Señor y toda su corazón estaba en adorar al Señor, en adorar a Dios y honrar el corazón de Dios. Entonces ese morro venía, se postraba y traía un sacrificio y alegraba el corazón de Dios. Pero al ladrón, al diablo, le hervía la sangre por truncar la historia de un jovencito llamado Abel, que fue de los primeros hijos, el segundo hijo de la primera creación de Adán y Eva. Y al ladrón, al diablo, que siempre ha existido, le hervía la sangre por truncar el ministerio de Abel. Al ladrón le hierve la sangre porque este morro no siga cantando. Le hierve la sangre porque él por hacer algo y pararlo y truncar la historia de él. Porque cuando él se case y tenga hijos, la descendencia de él va a ser poderosa para honrar a Dios, así como él le honra. Entonces al diablo le hierve la sangre por truncar la vida de él, la historia de él, el apellido de él. Al ladrón le hervía la sangre por destruir el apellido de Abel. Pero no podía venir el ladrón, el autor intelectual, el diablo, y destruir la vida de Abel. Ocupaba un cómplice que destruyera o que hiciera con Abel lo que a él le hervía la sangre por hacer. ¿Y usted se acuerda a quién encontró? ¿A quién? Caín. ¿Y era Caín? ¿Era quién? ¿Traía llave del cantón? ¿Traía llave? Sí. Una llavesota. ¿Iban a la misma congre? Sí. ¿Eran de la misma familia? ¿Sí me explico? Y entonces el diablo lo agarra mal parado para que haga con su hermano. Saluda al que está enseguida y dígale: Dios te bendiga, hermano.
Entonces, para que haga con su hermano lo que él quería hacer. Está bien el. Sí, para mí está bien. Sí. Entonces, para que nosotros venimos al mismo grupo. Venimos a este grupo del Yanni. Nosotros llenamos las características a la hora de hacer amigos para yo poder afectar la amistad de él, para poder dañar la vida de él. Porque venimos al mismo grupo, pertenecemos al mismo Dios. Entonces, al diablo le hervía la sangre por truncar la historia de Caín, de Abel. Encuentra al hermano de Abel mal parado y lo agarra, lo mete en una complicidad. Y Caín se hace daño a sí mismo, porque el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, se hace daño a sí mismo. Entonces Pablo dice, por eso dice, hey, no ignoren las artimañas del diablo. Viene a hurtar, matar y destruir. ¿A quién? A Lili. No ignores, porque entonces si tú las ignoras, te va a usar a ti como cómplice para gritarle a Irma lo que el diablo mismo quiere gritar. ¿Sí me explico? Sí. Vamos a hacer las herramientas del diablo para hacer daño a nuestros seres. Si nos agarra mal parados, si ignoramos. Pues la mayoría de gente ha ignorado eso y ha caído en una complicidad. Yo les decía, posiblemente en esta plática tú tengas que renunciar. ¿A qué? A mi complicidad. ¿Sí me explico? Entonces, si tú te fijas, me voy por aquí mencionándoles algunos eventos bíblicos. Aquel hombre que era fiel, era bien buena onda, bien machín, trataba de que el reino avanzara. Un día tuvo el deseo de formar un matrimonio. Se tiende sobre la mujer más bonita de, no sé si de Jerusalén o Judea o por ahí, y le capea la más bonita. Y la más bonita se llamaba Betsabé. Forma un matrimonio. Este hombre se llamaba Urías Heteo. Era fiel. El diablo no podía tocarlo. Pero al diablo le hervía la sangre por destruir el matrimonio de un hombre llamado Urías Heteo. Tenía un corazón increíble. Tenía una manera de vivir bien padrísima. Bien leal al rey, al reino, a su iglesia, a su familia, bien leal. Pero al diablo le hervía la sangre por destruir el hogar, destruir el apellido, quebrar la historia de Urías Heteo. No podía hacerlo. Tenía que buscar un cómplice que llenara las características para que tuviera el poder de destruir el hogar de Urías Heteo. ¿Y usted se acuerda a quién encontró? David. ¿A quién? A David. Y David tenía un corazón como Dios. quiere decir que los hombres de buen corazón, escúcheme bien, los hombres que vamos a la iglesia, los hombres que leemos la Biblia, los hombres que conocemos a Dios y nos hemos entregado a Jesús y le dijimos, sí, ya entendí, separado de ti no puedo hacer nada. Quiere decir que si ignoramos las artimañas del diablo, entonces ese ladrón viene y me mete en una complicidad teniendo un corazón para Dios. Toma a David y lo agarra mal parado. Y teniendo un corazón conforme al corazón de Dios, o sea, no era un hombre malo, lo mete en una complicidad y destruye el hogar de un hombre que le era fiel. Era su amigo, era su hermano. Y destruye el hogar porque llenaba todas las características para convertirse en él. No las llenaba Joab, el general del ejército de David, no las llenaba algún otro de ahí del ejército, no. David llenaba las características para poder hacer con el hogar de Urías Heteo lo que el diablo quería hacer. Y lo agarra mal parado y destruye el hogar de Urías Heteo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? No podemos ignorar las artimañas del diablo, porque él ya sabe que tú traes llave del cantón. Él ya sabe
que a través de ti es el peor daño que le puede hacer a tus hijos, a través de ti, a tu esposa, a tus padres. O sea, mi mamá tuvo 9 cómplices en potencia. Rebeca, Susana, Hortensia, las 3 mujeres, Chuy, Michael, Tony, Juan Carlos, René, Israel. 9 cómplices en potencia para deshonrar a esa señora. Ningún otro llenaba las características. ¿Cuántas veces no me agarró ni el diablo mal parado y me hizo decirle a mi mamá lo que él quería decir? Y la ofendí, la denigré, le falté al respeto, porque ¿quién anhelaba eso? El diablo lo anhelaba. Al diablo le hervía la sangre por truncar la historia de doña Natalia. Pero no había otra gente más que 9. 9 nomás, en el mundo entero. En el mundo entero, 9. En el mundo entero, 1 en contra de Lili. En el mundo entero, en el mundo entero. Vete a todos los países que se te vengan a la mente. 1 como cómplice en potencia para decirle a Irma lo que el diablo quiere decir. Nomás existe 1. Y no sé cuántos para deshonrar a Lili. Y no sé cuántos para deshonrar a Irma. Y unos cuantos para deshonrar a Perla. Entonces, no ignoramos las artimañas del diablo. ¿Para qué? Para que no traiga llave de mi cantón. ¿Sí me explico? Sí. Para que no traiga llave de la casa. Ahora, el diablo es muy, muy sagaz. Viene a hurtar, matar y destruir. Y el mismo diablo sabe, escúchame bien, ¿qué sabe el diablo? El diablo sabe que en la mente de Lili no va a estar la imagen del autor intelectual, va a estar la imagen del cómplice. En la mente de Irma no va a estar, porque Pablo dijo esto a la iglesia, diga yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Le dice Pablo, tu lucha, y le dijo a Lili también, y le dijo a Irma también, y le dijo a Patti también, y le dijo a Perla también, tu lucha no es contra sangre y carne, no es contra los cómplices, es contra huestes espirituales de maldad. O sea, es contra un autor intelectual, pero resulta que en la mente y el pensamiento de ellas, o tuyo, se queda la imagen del cómplice. Y ahora, para perdonar al cómplice, ¿dónde sabe el diablo que puede meter un pensamiento o en la memoria de Lili? Queda la imagen del cómplice y entonces Dios le dice a Lili, si no perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial que está en el cielo tampoco te perdonará. Y ya le dio una torre a 2 pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque en la mente, ahora me voy contigo. No sé cómo fue tu papá. Escúchame bien. No sé cómo fue tu mamá. No sé cómo fueron tus carnales. No sé si un tío te agredió. No sé si en tu mente traes atravesado un cómplice. Que cuando viene a tu memoria, escuchas una canción, miras un programa, pasas por un lugar. No sé si en tu memoria es cautivada por alguien que te dañó en algún momento. O por una persona que te traicionó. Por alguien que te fue del diablo. Y pasas. Y entonces a tu mente viene la memoria del cómplice que te dañó. Y Dios te dice, no, espérate, tu lucha no es contra el cómplice. No es contra quien te hizo daño. Hay un autor intelectual atrás de eso que viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para
vida en abundancia. Ahora, al ladrón le hierve la sangre, vuelvo a decir, para destruir a Lili. Entonces viene y yo no lleno las características, ¿verdad?, para destruir a Lili. Ni si yo adultero, pues a Lili, ¿qué? ¿Sí me explico? Si yo adultero, pues a Irma, ¿qué? Ah, pero si yo adultero a Pati, ¿qué? Ahí está. ¿Sí me explico? Entonces, él llena las características para perjudicar a Lili, trae llave del cantón de Lili. Su lucha de Lili no es contra sangre y carne, es contra... Hay un autor intelectual. En la mente de Lili va a quedar la imagen del cómplice y no del autor intelectual. Al diablo le hierve la sangre por deshonrar a Lili y Dios tiene un deseo. Por ejemplo, Dios expresa el deseo en la Biblia, porque toda la Biblia, todo este libro es inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para exponer aquí el corazón de Dios. ¿Qué Dios anhela con Lili? Hay una expresión aquí en Efesios que dice, marido, y si nos vamos al marido de Lili, ¿a dónde volteamos? ¿A cuál voltean con el marido de Lili? Ahí está, ya está. ¿Ah? Marido de Lili, si todos decimos, si todos volteamos con el marido de Irma, a menos que haya otra Irma, ¿no? Pero si todos volteamos con el marido de Irma, ¿a dónde volteamos? Entonces, Dios, este es el anhelo del corazón de Dios. Y le dice al marido de Irma, de Lili, y a todos nosotros, desde luego, ¿no?, los que estamos, les dice, ama a Lili. Marido, ama a Lili, ama a Irma, como Cristo amó a la iglesia. Y luego te repite, o sea, te está expresando su anhelo. Así como el diablo, el ladrón, le hierve la sangre y te expresa su anhelo y quiere quitarte la palabra de muerte para que se la digas a Lili, para que se la digas a Irma. Dios también tiene anhelos y te los expresa y te dice, ama a Irma como Cristo amó a la iglesia. Trata a Lili como vaso más frágil, como coheredera de la gracia juntamente contigo. No seas áspero con Irma. Esta es la expresión de ¿quién? Del corazón de Dios. Entonces, así como el diablo busca cómplices que perjudiquen la vida de los que amamos y de los cercanos, los que llenamos las características para nuestros cercanos, así como el diablo busca cómplices, Dios busca colaboradores. Escúchame bien. Por eso Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 6 y capítulo 3, dice, porque somos colaboradores de Dios como hijos amados. ¿Somos colaboradores de quién? De Dios. Y Proverbios dice que somos, que podemos convertirnos en cómplices de ladrón, del diablo. La Biblia dice el anhelo del corazón de Dios, que somos colaboradores de Dios. Entonces Dios te dice, colabora conmigo. Y si tú le preguntaras, ¿en qué quieres que colabore? Quiero que Lili sea amada, como yo te amé a ti. Como Cristo amó a la iglesia. Quiero que Irma, esta es mi pasión, dice Dios, este es mi anhelo. Quiero que Irma sea tratada como a vaso más frágil y no quiero que Irma sea tratada con aspereza. Para eso, para mi anhelo, que se cumpla con Irma y que se cumpla con Lili, no hay otro colaborador que llene las características que tú tienes para con Irma y que tú tienes para con Lili. Si yo intento amar a Lili como Cristo amó a la iglesia, yo peco. Yo puedo amar a Lili y la colaboración que Dios me pide es que ame a Lili como a mi prójimo, pero no como Cristo amó a la iglesia. Eso se lo pide al marido. ¿Sí me estoy explicando? No me entiendo bien cañón. Ustedes me entiendan. Entonces Dios te expresa ese anhelo y te dice, colabora conmigo. ¿Qué gacho fuera que un día, después de muchos años, Carla, te conozco desde hace mucho tiempo,
que nos quedó la cara para que cañón. No me acuerdo cómo te pegabas en los tacos. Pero fíjate este jale, qué gacho fue que un día que Irma tuviera que partir a su verdadero hogar después de muchos años, o que Lili tuviera que partir a su verdadero hogar después de muchos años. Nunca hubiera vivido ese anhelo del corazón de Dios, de ser amada como Cristo amó a la iglesia. Porque al único marido que tenía Irma y al único marido que tenía Lili, nunca les cayó en 20. Y se fueron sin vivir ese versículo, sin vivir el anhelo del corazón de Dios. Y si vivieron las intenciones del ladrón. ¿Sí me explico? En muchas ocasiones vivieron las intenciones del ladrón porque nos agarró como cómplices e hicimos lo que el ladrón quería gritarle y quería decirle y quería sacudirla y no sirve para nada y ¿sí me explico? Entonces le dijimos eso a nuestra esposa y entonces el ladrón sí cumplió con su cometido. Y el anhelo del corazón de Dios resulta que en muchos hogares no se cumplió. Ahí voy explicando, ¿verdad? Entonces, primer cosa, tú y yo necesitamos renunciar a la complicidad. Segunda cosa, necesitas tú y yo, necesitamos convertirnos en colaboradores de Dios. Tercer cosa, necesitas perdonar si tú eres un cómplice atravesado. No importa que haya sido desde tu niñez, desde tu adolescencia. O sea, yo he mirado gente, yo he platicado con gente de la tercera, de la cuarta edad. Sí, creo que ya llegué yo ahí también. Pero he platicado con gente que todavía traen el dolor. Porque su papá no supo cómo manejar su paternidad. Porque su abuelo no supo. Porque su mamá no supo. Y todavía traen atravesado. Entonces, hay gente, he platicado con gente de edad avanzada que todavía no pueden librarse del divorcio de sus padres. Y traen una cuestión en la mente y esa complicidad de los padres los metió a ellos en una culpa. Porque no entendieron que su lucha no es contra sangre y carne. Es contra un autor intelectual que quiere venir a hurtarte, matarte, pero también quiere hacerlo con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con tu gente, con tus amigos y en tu congre. En tu congre. Al diablo le hierve la sangre por criticar a tus pastores. Le hierve la sangre por criticarlos. Pero el diablo no puede venir y criticar a tus pastores. Él ocupa cómplices que se junten para criticarlos. ¿Sí me explico? Sí. A veces no entendemos, me voy a meter en algo muy congregacional, ¿ok? Ya si me pirateo, pues ya ni modo para que me invitaste. Piratearos conmigo, pero me voy a meter en algo muy congregacional. Ya me hiciste cómplice. Que a mucha gente nos despierta ideas muy cañonas, muy cañonas. Por ejemplo, ¿no? Dios buscando colaboradores. Dios le dijo a Mario, hey, colabora conmigo. Trae tus diezmos a la colina. Colabora conmigo para que haya alimento en mi casa. Y mira, pruébame en esto. Te voy a abrir las ventanas de los cielos. Voy a derramar bendición en ti hasta que sobre y abunde. Voy a reprender por ti al devorador. Tus ganancias no van a caer en saco roto. Va a ser abundante tus cosechas. Pero colabora conmigo en esto. Ayúdame a extender el reino. Colabora conmigo en esto. Y al ladrón, Dios está pidiendo una colaboración. El ladrón está buscando una complicidad. Entonces al ladrón le hierve la sangre porque las ventanas de los cielos no se te abran.
Al ladrón le hierve la sangre para que tú no siembres algo que haga avanzar el reino. ¿Sí me explico? Yo seguido escribo cartas, pues ustedes ya saben, algunos de ustedes ya saben que tengo una estancia de ancianos en abandono. Estoy por abrir la estancia para ancianitas. Tengo un centro de rehabilitación y continuamente yo de repente escribo a la gente que nos apoya y les digo, hey, gracias por colaborar con Dios para ayudarnos en esto. Hay una viejita que me conoció hace como 20 años, canalo, más de 20 años. Fui a predicar a escondidos cuando cruzaba, desde luego. Y esa viejita se me acercó, yo me acuerdo, hace muchos años, se me acercó y me dijo, no le voy a quitar, ¿cómo me dijo? La pista, o sea, voy a estar mirando lo que usted hace. Le voy a dar seguimiento. Le voy a dar seguimiento. Ya está grande la señora. Cuando yo la miré hace 20 años, ¿no? Yo estaba más joven y se me hizo grande ella, ¿no? Y entonces después de años, después de 20, 25 años, manda una persona y se da cuenta que yo tengo una estancia para ancianos en abandono. Manda una persona y la persona me dice, esta señora, usted se topó con ella, usted oró por ella y ella le dijo que no le iba a perder la pista a usted, no le iba a perder los pasos. Y me mandó a mí como representante de ella para que yo sembrara algo aquí con los ancianitos, con usted en lo que está haciendo. Y dije, no, pues qué padrísimo. ¿Tiene alguien que vaya conmigo al Costco? Sí. Y mandé una de las personas que venga y dijo ya, que se traiga un pick-up. Ah, pues llévate el pick-up que tenemos. Va al Costco y la viejita envió 40,000 pesos para comprar mandado a los viejitos. Cada 3 meses lo hace. Entonces mi relación con ella ha sido, o sea, no sé ni cómo, pero lo único que sí sé es que usted sabe que está colaborando con Dios. Que Dios le pidió que sembrara eso y usted está colaborando con Dios y eso nos hace avanzar. Y hay alimento en esta casa y estamos avanzando padrísimo. Entonces, aquí, Dios anhela eso y pide una colaboración. El diablo, el ladrón, busca cómplices porque el diablo sabe que si tú vienes al alfolí, voy a doblar la hojita, ¿no? ¿Se los quedan al final? Ah, ok. Que si tú vienes al alfolí, y el alfolí pues es una canasta, ¿no? De repente, ¿verdad? El diablo sabe que si tú vienes y siembras, pues esa semilla cae en tierra y germina. Y tú ya provocaste que las ventanas de los cielos se abran porque Él lo prometió. No nadie de aquí, Él colabora conmigo y te voy a abrir las ventanas de los cielos. El diablo sabe que si la semilla no cae en tierra, no germina nada, no produce nada, porque no cayó en tierra. Entonces, lo que el diablo busca, el ladrón, es un cómplice que se clave los dientes antes de que lleguen al alfolí. Que se lo quede para ¿Sí me explico? O sea, no está buscando cómplices que saquen del alfolí y se roben, no. Está buscando cómplices que se lo roben antes de que lleguen ahí. ¿Sí me explico? Y entonces, y tú dices, no manches, o sea, trabajo y no, es que Él te dijo. Entonces el diablo sabe que si la semilla no cae en tierra, no germina nada. ¿Sí me explico? Y entonces siempre estás con ese rollo porque caíste en una complicidad. Y el cómplice del ladrón se hace daño, aborrece su propia alma. Entonces, 3 cosas. Renunciar a la complicidad,
Te voy a decir lo que hizo David. Salmo 51. Él cae en complicidad y perjudica el hogar de Urías Eteo. Y le dan la torre. Y trunca la historia de él. Y el apellido de Urías Eteo no continuó porque un cómplice truncó la historia de él. ¿Sí me explico? La historia de Jonatán, que la historia de Jonatán, si hubiera continuado, él iba a vivir en el palacio. Él iba a ser parte del palacio porque era hijo del rey. Pero el carácter de su papá, un carácter gacho, el carácter de su papá que siempre lanzaba flechas para pegarle a alguien más y nunca se fijaba en sus errores. El carácter del papá de Jonatán, que era Saúl, el rey, tenía un carácter gacho que lo convirtió en el cómplice perfecto para truncar la historia de su propio hijo. Yo no creo que Saúl no amaba a su hijo. Claro que lo amaba. Pero su carácter, su bronca personal lo convirtió en el cómplice perfecto para truncar la historia de su propio hijo y sacarlo del palacio y truncar el futuro de su hijo. Entonces, igual David, cuando tú miras la renuncia de David, porque no miras la renuncia de Saúl, muere sin renunciar a su complicidad. O sea que habemos gente que vamos a partir de este mundo un día. Y es posible que algunos partan sin nunca haber renunciado a su complicidad. David, gracias a Dios, escribe el Salmo 51. Y en el Salmo 51 es una renuncia a su complicidad. Y se da cuenta del grado de daño que él mismo se está haciendo por la complicidad. Y cuando entiende el grado de daño, porque el cómplice del ladrón se hace daño, Así mismo. aborrece Su propiedad. Cuando David se da cuenta de eso, escribe el Salmo 51. Y el Salmo 51 es una renuncia a su complicidad. Entonces David llega al grado de entender hasta dónde podía perjudicarlo. Entonces habla con Dios y le dice, hasta su jefita la envolvió y dijo, en pecado me concibió mi madre, el pecado está siempre delante de mí. Entonces le dice, no quites de mí tu espíritu. Es lo que podía suceder. No quites de mí tu santo espíritu. Un espíritu noble me sustente. Vuélveme, miren lo que había perdido. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, en pocas palabras, he vivido triste, he vivido un fracaso, he vivido con una frustración interna, he vivido con un enojo adentro de mí, he vivido con esto, he vivido con aquello, solamente porque caí en una complicidad. Renuncio a esa complicidad. Y a la hora de renunciar, vuélveme el gozo, vuélveme la alegría de vivir, vuélveme la alegría de vivir. Y renuncia a la complicidad. Entonces, es una renuncia a tu complicidad. A la mía, desde luego. Es una decisión de decirle a Dios, sí colaboro contigo. O sea, y te va a costar cañón, te va a costar cañón. Te va a costar si eres de las personas ásperas con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Te va a costar cañón no ser áspero, claro. Te va a costar cañón si no estás acostumbrado y todavía tienes tus papás, o tu mamá, o tu papá, o uno de los, yo ya no los tengo. Pero si no entiendes esta colaboración con Dios, nunca vas a entender por qué Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Nunca lo vas a entender. Si tú le dices, sí colaboro contigo, se te va a hacer cañón. Porque estás acostumbrado a no honrar a tu papá y a tu mamá. Yo me acuerdo lo facilito que era para mi mamá sacarla de la soledad. ¿Cierto?
sea, mi mamá, yo vivía en San José, California, y después cuando me fui a Phoenix a pastorear, yo le hablaba a mi jefita y era wow, como si volviera a la vida, doña Natalia. Hijito, mijo, me hablaste. O sea, yo decía, no manches, ¿hasta dónde le sirve a mi mamá una llamada mía? Una llamada mía. Y fue una mujer con errores, claro. Fue una mujer que la regó, claro. Pero Dios no te dijo, honra a tu papá, honra a tu mamá, porque no cometen errores, o porque todo les ha ido bien, o porque no han hecho decisiones equivocadas. No, no, no. Él te dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y este es el beneficio para ti, para que vivas muchos años aquí. Entonces, yo le hablaba a mi mamá y ya entonces me daba cuenta del poder de la colaboración con Dios, de un hijo hacia su mamá. Mamita, ¿cómo está? ¿Cómo está, mamá? Entonces, muchos hijos cristianos tienen en el pensamiento la cuestión de que no necesitan colaborar tanto con Dios para que una mujer o un hombre ya de edad avanzada se sientan bien y salgan de la soledad. Una simple llamada tuya. ¿Quién tiene papá y mamá? Una simple llamada tuya. Como eres un colaborador en potencia y resulta que de mi familia, para honrar a esa señora, nomás habíamos 9. Imagínate que a ninguno de los 9 nos haya caído el 20, cuando a lo mejor tu mamá nomás tiene 3, tiene 2, tiene 1, y que a ese 1, a esos 3 no les caiga el 20. Nunca va a sentir el anhelo del corazón de Dios. ¿Sí? ¿Voy bien o no? ¿Cómo no? Y número 3, si hay alguien que tengas que perdonar, o sea, la intención del diablo sigue siendo la mala intención del diablo, sigue siendo la mala intención que Pablo descubre. Entonces le habla a la iglesia y le dice, hey, ya descubrí algo. La lucha de ustedes no es contra las personas, no es contra tu mamá, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tu amigo, no, hay un autor intelectual. Hay un autor intelectual contra el que debes combatir, pero no te pelees por los tuyos porque estás dirigiendo el pleito al lugar equivocado. Hay una parte donde tienes que dirigirlo, hay un ladrón. Huestes de maldad en los lugares celestes. Entonces, la número 3, pues es eso. Que tú puedas decir, sabes que hasta aquí llego con este rollo que... O sea, pero y tú podías decir, es que fue un daño muy cañón, pues. Sí, pero tu única opción de librarte de ese daño es extender el perdón. Y entonces ya te das cuenta que tu lucha, sí es cierto, no era contra sangre y carne, sino contra el mismo ladrón que Jesús dijo, viene para hurtarte, matarte y destruirte. ¿Alguien aquí quisiera renunciar a su complicidad? Fíjate. Es toda una anécdota precisamente el día viernes de la semana esta que pasó, miré a Juan, que es servidor de parejas. Estábamos hablando precisamente de eso, del perdón, precisamente. Para perdonar a otra persona necesitas perdonarte a ti mismo y aceptar a Dios dentro de tu corazón para poder transmitirlo a la otra persona. Entonces, vuelvo a preguntar. No mires al otro, ¿no? Y a lo mejor no son todos, ¿verdad? Pero alguien aquí necesitaría renunciar a una complicidad. Ya. Yo voy a levantar la mano. Yo sí. Sí. Alguien aquí dijera,
yo anhelo, tengo 5 hijos, 4 de ellos paridos por la patita. El Kiki lo recogimos cuando tenía 3 meses. Entonces imagínate todo lo que tenemos que cambiar en mi Kiki para que quite la imagen de quien no lo amó. Y vienen unos extraños y lo recogen. Entonces yo anhelo de mis 5 hijos levantar una descendencia poderosa aquí en la tierra. Tengo una meta bien fija. Quiero transmitirles a mis hijos que amen como si nunca nadie nos hubiera dañado. Vuelvo a repetir. Tengo la meta de transmitir a mis hijos que amen como si nunca nadie nos hubiera dañado. Quiero levantar una generación de hijos que amen a Dios y que amen a la gente. Últimamente he estado bien engranados con ellos. Hey, ayúdenme con los abuelitos. Hey, trabajen ustedes, trabajen allá. Para que ustedes puedan ayudar para ver esta estancia de abuelitas. Y son desconocidos. No los conocemos, no son de nuestra familia. Pero aprendan a amar a la gente. Si aman a Dios, su reflejo va a ser con la gente. Van a amar a la gente. Entonces, tengo esta intención con mis monos. No los voy a proteger del daño que alguien más les haga. Los voy a enseñar a amar, aún aunque alguien les haga daño. Y tú dices, no manches, es que eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo voy a colaborar con Dios para levantar una descendencia, como es el anhelo del corazón de Dios, pues voy a tratar de colaborar con Dios para levantar una descendencia que ame, que sirva, que se humille, que sean humildes. Una descendencia que no sea soberbia, que sepa amar. Y voy a inyectar en mis hijos que perdonen cualquier cuestión que les hagan, y yo tengo que aprender a seguir perdonando cualquier daño que alguien me llegara a hacer. A todos nos cuesta trabajo, a todos nos cuesta trabajo. A todos se nos hace bien cañón de repente olvidarnos de lo que alguien nos hizo. A todos nos cuesta, a todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Es darnos cuenta que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas. Entonces, si tú te das cuenta de eso, te va a ser más fácil extender un perdón. Aún que tenga razón en tratar de guardar el rencor que has guardado. Aunque tenga razón. Sí, me expliqué, ¿verdad? Sí, es que sí. Pues no. Perdón, si nosotros renunciamos a ese personaje, A la complicidad, a la complicidad con esa persona, vamos a evitar lastimar a nuestros seres queridos. Claro, porque entonces tú decides ser colaborador con Dios. O sea, una cosa es conocer a Dios, a Cristo, y que te hayas tenido un encuentro con Cristo. Pero otra cosa es conocer el deseo de Él. ¿Sí me explico? La mayoría de gente se quedó en el atrio, conociendo a Cristo y la obra que hizo en la cruz del Calvario. Pero la mayoría de gente no conoce el deseo de Dios. Entonces no se meten en el anhelo de Dios. Por eso miras que la mayoría no andan por todo el mundo predicando el Evangelio, que la mayoría no aman como Él nos ha amado. ¿Por qué? Porque nos hace falta, o sea, conocimos a Cristo, pero nos hace falta abrazar el anhelo del corazón de Él. ¿Sí me explico? Si todos en una ocasión, híjole, ¿a qué horas terminan normalmente? A las 8:30, pero ya. Ya nos fuimos de más, ¿no? Bien machín. Pero también empezaste bien tarde, Luciano. No, ya se me olvidó lo que iba a decir. Del anhelo de Dios, No compartir el anhelo de Dios. Se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, Te salió. o sea,
Pero bueno, estoy en eso, ¿no? De que una cosa es conocer a Cristo y otra cosa es conocer el anhelo del corazón de Dios. Si la mayoría conociéramos el anhelo del corazón de Dios, la mayoría estuviéramos compartiendo esto. Digo, estamos trabajando junto con un amigo colombiano, estamos trabajando con las autoridades para que pudieran cristianos adoptar niños. Y nuestra meta era que que no existieran tantas casas hogares, tantos orfanatorios, sino que la misma gente cristiana adoptara un niño y se acaban los orfanatorios. Que crezcan con un modelo de familia. Y entonces hacemos realidad el anhelo del corazón de Dios. ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? Va a ser padre de huérfanos. Pero Él no va a venir a ser un papá de un huérfano. Alguien de sus hijos va a colaborar con Él para ser papá del Kiki. ¿Sí me explico? Para ser papá de un huérfano. Entonces el anhelo de Él se va a transmitir a través de... Entonces yo vengo explicándoles y le vengo con una persona ya grande de edad, que es pastor, y una persona más joven. Entonces yo le digo al más joven, oye, carnal, íbamos a un congreso a Peñasco, y le digo a él, oye, ¿por qué no adoptarías un niño o una niña huérfana? Y me dijo el más joven, carnal, es que tengo 3 hijas y quiero cuidar su privacidad de ellas. Entonces ya les tengo mis 2 cuartos, ya tengo todo, ya tengo mi familia completa. Entonces no, por eso no adoptaría, no, quiero cuidar la privacidad de los que ya tengo. No, pues está bien. Y le digo, ¿y si tu esposa llegara a embarazarse otra vez, abortarías? Y me dijo, no es pecado, me dijo. Entonces, ¿abrirías espacio? ¿Y te importaría un cacahuate la privacidad de las 3 que tienes? Y me dijo, pues sí. Entonces no es por la privacidad. Es porque no has descubierto el anhelo del corazón de Dios. Has conocido a Dios, pero no su anhelo. Él anhela ser padre de huérfanos. Entonces le dice el más grande, no, hombre, te torcieron bien cañón, carnal. Y le digo al más grande, ¿tú por qué no adoptarías uno? Y le digo, no manches, Tony, soy bisabuelo ya, carnal. Me dice, ¿cómo crees? Por la edad ya. Por la edad, entonces sí. Y si uno de tus nietos le pasara algo a sus papás y tuvieras que recibirlo en tu cantón a uno de tus nietos, ¿lo recibirías? Y me dijo, claro, carnal, entonces no es por la edad. Es porque no has entendido el anhelo del corazón de Dios. Entonces la mayoría de gente ha tenido un encuentro con Cristo sin tener un encuentro con su anhelo. Cuando tú tienes un encuentro con su anhelo, entonces tú colaboras con Él. Y le dices, sí, somos colaboradores de Dios como hijos amados. Cierra tus ojos. Yo me voy de largo. Padre, te damos muchas gracias. En este grupo, Señor, aquí los que habemos, Señor, tú eres testigo, tu Espíritu Santo es testigo. Cada uno de nosotros sabemos las áreas de complicidad en las que hemos caído. Renunciamos a la complicidad. En el nombre de Jesús. Perdónanos cuando el ladrón, el mismo diablo, nos agarró mal parados y le dijimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres lo que el diablo quería decirles. Los tratamos como el diablo quería tratarnos. Renunciamos a toda complicidad. En el nombre de Jesús. Padre, nos convertimos. Señor, yo lo digo por mí, Señor, y creo que mis amigos estarían dispuestos a decir lo mismo. Nos convertimos en colaboradores tuyos para hacer lo que es el anhelo del corazón tuyo. Quiero descubrir no nomás quién eres tú, sino cuál es tu anhelo. Y
quisieras usarme a mí, quisieras usarlos a ellos para lograr la realidad del anhelo del corazón tuyo. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros amigos, con la gente de la congre, en todas partes, Señor, que podamos ser la expresión del anhelo tuyo. Señor, y en este momento extendemos perdón a aquellos que se convirtieron en cómplices para causarnos un daño. Extendemos perdón a aquellos que de repente nuestro pensamiento los trae a la memoria, Señor, y viene la imagen de quien un día, Señor, nos hizo daño. Extendemos perdón y reconocemos que nuestra lucha no es contra la gente, es contra aquellos, es contra el diablo, es contra aquellos, Señor, que el diablo quiso engañarnos. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad que quisieron causar una bronca en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Extendemos perdón, Señor, a aquella persona que nos traicionó, a aquella persona que nos ofendió, a aquella persona, Señor, que nos hizo daño. Aún recorremos nuestra niñez, recorremos nuestra adolescencia, recorremos nuestra vida de adultos, Señor, y seguimos, Padre, con esta decisión, extendiendo perdón a aquellos que se convirtieron en cómplices para dañarnos la vida. Señor, en el nombre de Jesús, queremos tener un corazón que te ame, que te ame. No nos interesa conocer una religión o un sistema religioso. No nos interesa un puño de reglas y un puño de formas. Nos interesa conocerte a ti y conocer el anhelo de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aviéntese la última. Vamos rápido. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús.
anunciar, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa